Vamos a dar comienzo a este ciclo de conversaciones en el marco de la exhibición de la artista cordobesa Mariana César y se titula A poner la mesa. Quiero destacar que Mariana viene trabajando hace muchos meses y ha elaborado este proyecto de sitio específico pensado puntualmente para nuestro museo y específicamente la sala de exhibición comedor. Quiero agradecer y hacer un reconocimiento a todo el equipo del Museo Nacional Estancias Jesuíticas de Altagracia y Casa del Virrey Liniers por el compromiso, por la energía, por la onda que le ponen a todo lo que tiene que ver con la programación que venimos diseñando hace ya varios años. Estos encuentros los entendemos como instancias de activación de las exposiciones que nosotros hacemos, tanto de las exposiciones temporales como de las exposiciones de larga duración o permanentes. El año pasado desarrollamos un ciclo en torno a la figura del virrey Liniers, en el marco de la exhibición Soy Liniers, y estamos muy satisfechos por los resultados de estos encuentros. Y optamos por este medio que nos posibilita a todos coordinar y coincidir con horarios y poder estar presente para discutir, para reflexionar, para aportar. Hemos diseñado entonces este ciclo en el marco de esta exhibición con 3 encuentros. Hoy, el 25 de septiembre, nos volvemos a encontrar y están todos invitados el 16 de octubre, miércoles 16 de octubre, con la arqueóloga Sandra Guillermo, y el miércoles 13 de noviembre con la antropóloga María Marchov, que van a hablar de cuestiones que tienen que ver con el tema que nos convoca, ¿no? Y que Mariana César ha desplegado sobre la mesa del comedor. Estas cuestiones que tienen que ver con la cultura y la comida, la celebración, la reunión, la fiesta, todo en torno a la mesa, ¿no? Al comedor. Porque como decimos allí en los textos, en el comedor no solamente comemos comida, sino que también comemos historia. Así que con este panel de lujo damos comienzo. Hoy tenemos una colega y amiga del museo, que es la señora Patricia Brignole, y le doy ahora mismo la palabra a Victoria para que haga una presentación y ya le damos la palabra a nuestros anfitriones con esta mesa, ¿no? La mesa servida, con una entrada, con un primer plato, con un segundo plato, y ya veremos qué pasa con los postres. Adelante, Victoria. Bueno, como dijo Tomás, justamente esto es como la continuación de una serie de actividades que venimos desarrollando en el museo a partir de estas muestras temporales que se van exponiendo en nuestro museo. Tal como lo hicimos con Liniers en su modalidad presencial, ahora tratamos de hacerlo en una modalidad virtual para que sea más accesible a gente que no está aquí en la ciudad. Y en este caso, bueno, nos convoca la muestra de Mariana César. Invitamos a Patricia, muy eh, entusiastamente aceptó la propuesta y bueno, vamos a escuchar hoy su charla. Patricia es de la ciudad de Córdoba, ella es museóloga, consultora independiente con experiencia en curaduría, diseño y desarrollo de proyectos. Está especializada en artes visuales, registro y documentación fotográfica sensible. Es profesora en la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio en la Universidad Provincial de Córdoba, impartiendo diversas cátedras. Es asesora en la gestión de proyectos museísticos en la ciudad de Córdoba y directora del Museo de la Ciudad de Córdoba. Es directora del Comité Internacional de CAMOC, del Comité Internacional de ICOM para las colecciones y actividades de museos de la ciudad y representante regional de CAMOC Latinoamérica y el Caribe. Actualmente cursa una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Centro de Estudios Avanzados y con una investigación enfocada en los museos escenarios patrimoniales
como actores internacionales y su rol en la diplomacia cultural. Además, también ella ha sido parte de nuestro museo, ella ha trabajado en la intervención de algunos cuadros desde allí hace varios años que ella incursiona en nuestro museo de diferentes maneras, así que le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente este diálogo a la carta que va a tener un poco con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Tomás. Bueno, Tomás, sobre todo por la invitación y, bueno, y permitirme participar en esta mesa, ¿sí? En esta mesa servida. Y, Victoria, bueno, muchas gracias. Tal cual, sí. He sido parte de la casa. Estoy en algunos registros de seguro, así que formo parte por ahí de algunos proyectos de conservación, sobre todo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La verdad que la presentación lo he dicho casi todo. Ser el plato de entrada en esta convocatoria me da como me da muchísima inspiración, ¿sí? Piensen en un plato de entrada cuando ustedes van a cenar, van a comer, van a un agasajo. Piensen en esa mesa. Cuando uno espera el plato de entrada, generalmente tiene ruiditos en la panza y deseos, así que va a ser una intervención como muy esperada. Espero que cumplir con las expectativas. En este caso, bueno, he tomado un poco de notas de lo que en lo que quería enfocarme y centrarme, porque la verdad que en esta oportunidad yo estuve presente en la apertura de este sitio específico, ¿sí? de esta incursión hecha por la artista Mariana César, y entonces pude vivenciar algunas cuestiones de forma personal, ¿sí? y física, por lo cual voy a ir leyendo un poco acerca de un punteo que hice de cosas que me parecen muy importantes desarrollar antes de empezar a tener algunas experiencias que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Además, tener el placer de abrir este ciclo de conversaciones sobre la memoria, los objetos y la identidad me da mucho entusiasmo, como dije. Y en esta primera instancia, mi intervención, que será el plato de entrada, es un primer acercamiento a cómo los museos pueden convertirse en ese espacio de encuentro, ¿sí? De ese espacio de encuentro afectivo, sobre todo, de reflexión crítica y de acción colectiva. Desde un punto de vista mío como museóloga y también como en mi rol de investigadora, es fundamental generar este tipo de experiencias para mí. Por eso también hago este foco en esta cuestión. Y esta conversación que vamos a generar, o esta instancia, también es parte de generar ese tipo de experiencias. En esta podemos interactuar, reflexionar colectivamente, como parte de un proceso también más amplio, que muchas veces yo hago mucho hincapié, sobre todo en mis cátedras, acerca de esto del desmontaje, la deconstrucción, y volver a reconstruir, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de narrativas. Estas intervenciones para mí son claves para avanzar, y sobre todo en estos procesos que por hoy en día llamamos procesos decoloniales, y que en realidad están pasando en nuestros museos hace mucho tiempo. Porque cuando nos preguntamos, nos repreguntamos y deconstruimos y construimos, estamos en un proceso decolonial. Quiero partir entonces de esta instalación, de poner la mesa de la artista Mariana César, expuesta en el museo. Esta obra nos invita a pensar en los rituales que se tejen alrededor del comedor. Ese lugar donde los objetos, en este caso piezas de cerámica, nos conectan con memorias afectivas y nos abren una puerta a la historia colectiva. A través de esta instalación y en vivencia propia podemos interrogarnos, cuestiones que surgieron también en ese momento con conversaciones con algunos otros que estaban presentes, que fue, por ejemplo, ¿qué rituales giran en torno a la mesa? ¿Sí? Y el comedor en nuestras vidas cotidianas. Todos tenemos rituales acerca de eso. ¿Qué historias personales y colectivas
evocan los objetos cotidianos, como los platos, las tazas o los utensilios. Desde una perspectiva que a mí me gusta llamar mucho de museología amorosa, los objetos en un museo no son simples exhibiciones distantes, ¿sí? Son mediadores emocionales. Estos objetos tienen el poder también de despertar recuerdos, emociones y vínculos que nos permiten construir, y en este caso, en ese diálogo que se dio al pie de la instalación de Mariana César, nos permitió construir como una cierta memoria colectiva en ese momento. Por eso hablo de experiencia, ¿no? Lo importante del estar también. En este sentido, quiero destacar también la importancia de que esas experiencias generan acciones sensoriales y emocionales en nosotros, que conectan muchas veces al público con los objetos. En realidad, esa sería nuestra misión dentro de la producción de este tipo de intervenciones, ¿no? Cómo generar esa conexión entre el público y los objetos tan necesarias. Esta conversación no es solamente una reflexión teórica, justamente por eso fui apuntando algunas cuestiones que quería conversar, sino también, y en mi caso, también una experiencia de memoria activa, ¿no? Que es un poco la invitación. Así como me han invitado a hacer el plato de entrada, traigo una invitación conmigo. Veo que somos 26 personas conectadas. Uy, qué bueno. Y me gustaría proponerles una actividad en la que pudieran un poco, al hablar esto de la comida, de la mesa, el comedor, algunos si necesitan observar a su alrededor, porque a esta hora creo que más de uno está en su lugar, en su casa, ¿no? En algún lugar íntimo del lugar donde habitan, que se conecten con ese comedor, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Para elegir un tiempo, ¿sí? El comedor de la infancia. Y piensen cómo era esa mesa, ¿no? Esa mesa donde comían en algún momento de su etapa de infantes. Era redonda, era cuadrada, era rectangular, ¿sí? Recuerden quiénes se sentaban en esa mesa, porque en aquel momento seguro que había otras personas en nuestros presentes lejanos. ¿Qué comidas compartían en esos momentos? Algunos olores, colores, texturas. Seguro que muchos cuando hablan de comidas, así como nosotros nos sentamos cotidianamente en la mesa, hay sensaciones que vuelven, ¿sí? Y sobre todo en la infancia. Si tienen un papel a mano o pueden tomar nota, los invito a que escriban algo que les sugiera ese momento, ¿sí? Para detenidamente tenerlo para más adelante. Muchas veces hay detalles del comedor y de las personas y de los momentos que marcan ciertas situaciones. Y luego de esto pensar, ¿cómo es ese ritual en la actualidad para ustedes? En el lugar donde actualmente viven, con quien conviven, en ese espacio íntimo que es la casa, ¿no? Por cierto, siempre ese comedor está dentro de una casa. Más allá que hemos compartido otros comedores, también piensen en el ritual de la comida en otras instancias, que no solamente puede ser adentro, puede ser en un patio. Pero siempre hay esto que nos une, como decía Tomás, ¿sí? Hay como un vínculo. Y ahora para seguir avanzando, y los dejo detenidos en eso, si podés poner la imagen, Sebastián. No sé si me escuchará Sebastián. Ahí está. Eso, muchas gracias. Además de estas experiencias personales, de las cuales quiero que no dejen de estar en sintonía con eso, los objetos cotidianos también cuentan una historia más amplia de nuestra identidad, ¿sí? Y yo en este caso les voy a comentar acerca de parte de mi trabajo en el Museo de la Ciudad. Y en el Museo de la Ciudad hablamos de nuestra identidad migrante, ¿sí? Los utensilios, muebles de comedor
y otros objetos cotidianos son utilizados como mediadores de la memoria colectiva. Esos objetos no solo cumplen una función práctica, sino que también hablan de tradiciones, saberes y costumbres que los migrantes trajeron consigo. En este caso elegí esta imagen y no traje una serie de imágenes porque la tenía preparada, pero me pareció que esta condensa muchas cosas, ¿sí? Y si ustedes hacen como un zoom sobre cada uno de estos utensilios, van a poder reconocer y reconocerse, ¿sí? Mucho. Las cucharas no son cualquier cuchara. Hay una cuchara de ensalada, seguro. Hay una cuchara de sopera. Los cuchillos tampoco no son cualquier cuchillo. Cada uno tiene una función. Los tenedores también. El conjunto no pertenece a un mismo conjunto de cubiertos, pero sí pertenecen a una misma colección y un mismo donante de repente. Ahí hay como mucha historia para revelar, ¿sí? Y en esta postura también de registro, porque esta es una fotografía de registro para una ficha de conservación, verán que tiene cada uno su número de fichaje museológico. También hay una actitud de acercamiento a través de esto que es un mecanismo que usamos en los museos, que es el registro y la realización de fichas, ¿sí? Tanto descriptivas como fichas de conservación, que individualmente quien trabaja en el museo nos permite acercarnos de alguna manera a estos objetos y empezar a descubrir situaciones. Pero al mismo tiempo ese proceso que es tan individual, a lo largo del proceso expositivo, curatorial, dentro del espacio en donde le ofrecemos a estos utensilios que se comuniquen, empiezan a decirnos otras cosas. Gracias a la mirada del especialista, el investigador, el conservador, que tuvo este acercamiento íntimo, ¿no? Pero el curador, la narrativa, el guión, ¿sí? Permite que estos objetos tengan diálogo. Y yo inmediatamente, en esta experiencia en el Museo de Altagracia, con la intervención de Mariana César, inmediatamente me acordé de esta imagen. Por eso es que decidí también dejarla. Porque creo que resume muchas cosas y además podemos encontrar muchas historias dentro de eso. Prosiguiendo un poco con lo que les decía acerca del museo y la ciudad, en el caso de la ciudad de Córdoba, que ha sido testigo de este mestizaje cultural que incluye a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, ¿sí? A los esclavos, por supuesto, a los migrantes europeos, que son parte de la inmigración tradicional, y en la actualidad a los migrantes contemporáneos, ¿sí? De diversas partes del mundo. Estos objetos que utilizamos para comer, cocinar y compartir no solo conectan con esas diferentes oleadas migratorias, sino que también nos ayudan a reflexionar sobre cómo estos grupos han influido en la vida cotidiana de la ciudad. Un simple objeto de cocina, como una fuente, una olla, pueden ser testigos de costumbres y rituales familiares que han pasado de generación en generación. Y en este sentido, los objetos son narradores de historias, ¿sí? Y nosotros los llamamos historias migrantes. Y revelan también la diversidad cultural que conforma nuestra identidad, como ciudad sobre todo. Esta diversidad invita a cuestionar, a replantear los relatos, sobre todo los relatos dominantes en los museos, y abre paso a nuevas voces y nuevas formas de entender quiénes somos, ¿sí? Continuamente, que es a lo que apela también esta intervención en estas salas comedor, ¿no? Que por primera vez deja ocupar su mesa con esta obra. Y es aquí donde quiero también integrar esta cuestión de la mirada decolonial, ¿sí? En esta reflexión. Los museos saben que han sido durante mucho tiempo espacios que han perpetuado ciertas narrativas, ¿sí? Coloniales, invisibilizando muchas veces pueblos originarios, afrodescendientes, todo esto que les venía poniendo en contexto. Y sobre todo también grupos marginados. Desde esta teoría decolonial, y porque además es mi ámbito donde estoy, digamos, incursionando en mi investigación, el desafío está en esto, ¿no? En deconstruir
de construir estas narrativas, en esto que les hablaba de desmontar las estructuras, sobre todo aquellos que llamamos estructuras de poder dentro de los mismos espacios, ¿no? Que ya han sido consolidadas a lo largo del tiempo y que tenemos nosotros esa posibilidad como gestores dentro del museo y como artistas también. Y que muchas veces estas estructuras dominantes han silenciado esas voces, para luego reconstruir esos relatos desde una pluralidad de perspectivas, por ejemplo, considerando todas estas instancias de la comunidad de las que les hablaba. Este proceso no es ni inmediato ni sencillo, ¿sí? Siempre implica una revalorización del proceso mismo, porque además el proceso de desmantelar lo aprendido, abrirnos a nuevas formas de ver y contar historias y reconocer el valor de lo que ha sido históricamente excluido en algunos campos, es parte de un largo camino, pero de a poco puede realizarse y de a poco lo vamos viendo en muchos espacios. Y muchas veces esto se hace desde muchas otras perspectivas y realmente el proceso está siendo muy puntilloso y con mucho estudio e investigación por parte de artistas, de colectivos, porque toda esta mirada también es multidisciplinaria, ¿no? El Museo de la Ciudad, al igual que muchos otros museos, tiene esa responsabilidad de repensar sus exhibiciones para incluir estas voces, como les decía. Cada objeto cotidiano que mostramos en el museo puede ser resignificado una y otra vez a través de ese lente como testigo y mediador de esas historias silenciadas. Así los objetos cotidianos no solo hablan de su funcionalidad, ¿sí? Sabemos para qué sirve la cuchara, sabemos para qué sirve el tenedor, el cuchillo, etcétera, etcétera, sino que también de los procesos sociales y políticos que rodean esos objetos. Un simple plato o utensilio de comedor puede ser un punto de partida para una conversación sobre el colonialismo, sobre la resistencia, sobre la migración, sobre la adaptación de las comunidades, ¿sí? Y este es el caso por el cual estamos convocados aquí. Así que es un muy buen punto de partida, más allá que es la excusa, porque viene siendo parte del proceso, como decía. Es importante que también como público nos impliquemos en ese proceso de reconstrucción histórico y cultural. Digamos, para concluir un poco esto, quiero volver a la idea de comedor, y el comedor como un espacio de encuentro cultural, ¿sí? Y en la instalación de Mariana César, ese comedor invita a reflexionar sobre la importancia de los objetos en esta construcción de nuestra memoria afectiva, familiar y colectiva. De la misma forma, como les decía, en el Museo de la Ciudad. Entonces, esos objetos cotidianos, utensilios, mesas, muebles, nos conectan con esa historia de inmigración y diversidad. Y todo eso conforma nuestra identidad, ¿sí? La identidad de la población y de la comunidad donde esté inserta, ¿sí? A través de ese enfoque que a mí también me gusta llamarlo un enfoque sensible, además de ser de enfoque decolonial, los objetos del comedor se transforman en mediadores emocionales, que es un poco lo que los invitaba al principio a recordar este comedor de la infancia, ¿no? Y por supuesto que también mediadores políticos por esta cuestión que les vengo comentando acerca de esto de construir y construir. Nos permiten desmontar las narrativas coloniales y reconstruir nuevas formas de entender nuestra historia y nuestra identidad. Generar esas experiencias y sobre todo esta conversación, esta entrada que después vendrá con un primer plato, es interesante porque también tiene una cuestión participativa, ¿sí? Además de ser un encuentro afectivo. Así como en el comedor compartimos alimentos, en los museos, como bien decía Tomás, además, en este caso, compartimos historias. En este caso me gustaría que volviéramos un poco a esta cuestión, a esta invitación que hice un poco al inicio de esa mesa, de esa forma de esa mesa, en el comedor en nuestra infancia, si era redonda, cuadrada, rectangular, con mantel, sin mantel, ¿sí? ¿Con qué utensilios? ¿Con qué personas en ese momento? ¿Cuál era la comida fuerte del día, al mediodía, a la noche? ¿Con luz, sin luz?
Y a raíz de eso, me gustaría que quien se anime active el micrófono y me comente si tuvo algún recuerdo, brevemente. ¿Quién se anima? Ángela Pucheta. María Angélica Pucheta, perdón. Hola, buenas noches, Hola. ¿cómo están? Hola. Acá un poco recordando y haciendo memoria inmediatamente cuando hablabas de la mesa de la infancia. En mi caso, durante casi 10 años fue hija única. Entonces mi mesa la recuerdo solo con mi mamá y mi papá, ¿no? Mi primera mesa, mesa rectangular y mi papá siempre sentado en la punta, en la cabecera. Y otra de las cosas que hasta el día de hoy se mantiene y mantiene mi mamá es el hecho de, o sea, se prepara la mesa y la comida no se sirve hasta que mi papá no se sienta a la mesa. Y eso desde siempre. Yo tengo, para los amigos tengo 25 años, tengo 56 años y desde que tengo memoria esto es así. O sea, en la casa de mi mamá siempre fue así. En la casa de mis viejos siempre fue así. El mantel también siempre presente, pero un mantel de esos plásticos para que no se manchara la mesa. Claro, sí, mesa de madera para que la mesa no se manche. Entonces, y sí, una mesa más preparada o más arreglada a la hora de recibir visitas. Pero si no, lo diario siempre como con las cosas más sencillas, o sea, había vajilla de uso diario y la otra era, pero muy excepcional, ¿no? Acomodar la mesa cuando vinieran las visitas con alguna otra cosa que no se usaba cotidianamente. Claro, la de fiesta. Sí, algo así, algo así. Bien, muchas gracias. Perdón, y muchas o sea, muchas de esas cosas también las mantengo yo. Intento romper esos esquemas, pero muchas de esas cosas las mantengo, ¿no? O sea, por momentos digo, pero no, ¿por qué tiene que estar todo esto guardado si lo podemos usar nosotros todos los días, ¿no? Y bueno, pero por ahí esas costumbres esas cosas nos quedan como marcadas. Sí, tal cual, tal cual. Y si hay algunas mudanzas de por medio, también es interesante lo que sucede en los cajones de cubiertos, ¿no? Que dentro de los cajones de cubiertos, que pueden ser la mayoría nuevos, que intentamos que sean nuevos, siempre hay algún Algunos más viejos. cubierto que es heredado, sacacorchos. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y otra de las cosas que recuerdo también, por ejemplo, en la casa de mi nona, la diferencia también en los utensilios, porque mis abuelos siempre vivieron en el campo, entonces también ahí las cosas eran como todavía mucho más rústicas o rudimentarias, no sé cómo decirlo, los materiales eran diferentes, los platos de lata, los cubiertos estos de alpaca, muy parecido a esto que vos mostrabas recién en la foto, ¿no? Claro, sí, sí. Los vasos de cualquier cosa que fueran teniendo y que sirvieran como vaso muchas veces, ¿no? Entonces también esas cosas o esas diferencias, digamos que esas fueron mis dos grandes mesas en la infancia, la de mis nonos y la de mi casa. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas No, gracias. por favor. Gracias por compartirlo. Dos grandes mesas. Ahí hay como un poco esto que decía yo, que en lo personal y también en esta búsqueda particular de buscar también estos por qué y estos procesos que nosotros hacemos para acercarnos a los objetos, es un poco lo que despierta, ¿no? Bueno, y insisto, la inspiración es esta obra, ¿no? Ver ese comedor. Creo que desde la primera, cuando se activó el comedor y tuve oportunidad de visitarlo, también pasó una cosa parecida, ¿no? Porque la sala ser el comedor y si tiene su declaratoria inclusive,
en vinilo de corte en una de sus paredes, ¿no? Que habla de eso. Y la verdad que la mesa tiene un poder de encuentro muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Alguien más se anima? Carolina Espinosa Luque. Ay, Carmela. Hola. Ah, está. Carolina. Hola, ¿cómo estás? Un Bueno, gusto. yo en mi casa cuando era Se te corta la señal un poquito. O el micrófono, hay algo que está fallando. A ver, ahora intenta. Parece que se corta. ¿Querés compartirnos vos, Carmela? Y esperamos después Carolina. Bueno, Hola. básicamente, hola, ¿qué tal? Básicamente era la diferencia entre lo que era cuando comíamos en la cocina, ese comedor de diario, y cuando comíamos en el comedor, era todo solemne, cambiaban los cubiertos, cambiaban y la mesa, y era impresionante cómo me evocó la gran diferencia y hasta como el miedo de hasta sentarse, comer distinto porque era en el comedor. Y por ahí éramos los mismos integrantes y todo, pero si comíamos en la mesa del comedor, cambiaba todo el, no sé, olores, forma de sentarse, servilletas, manteles, todo, que es la de la cocina. Eso fue lo que más me evocó la diferencia entre las dos cosas. Mira, qué interesante. Los platos eran otros, las copas. Sí, sí, sí. Hay una cuestión muy interesante con las copas también, ¿no? Las copas y los vasos. También estaban las copas que eran para las fiestas y aquellas copas que se usaban, o vasos que se usaban diariamente, ¿no? Eso muchas veces se puede ver por ejemplo, en las casas de antigüedades y demás. Muchas veces los restos de diferentes tipos de copas, y que uno las puede ver repetidas veces en diferentes lugares y que han perdurado, y muchas veces esa perduración en el tiempo de ese tipo de utensilios es justamente porque se guardaban de tal forma, inclusive había hasta vitrinas especiales para guardar las copas, ¿sí? Esos armarios especiales, y se usaban poco, o sea, se usaban 2, 3 veces al año, por eso también han perdurado en el tiempo, no porque hayan sido de un material muy resistente, porque siendo de vidrio, de cristal, se rompían muchas veces con facilidad. Es más, si se rompían, ¡wow! A mí, Patricia, me pareció muy interesante, súper interesante y novedoso un concepto que has introducido en tu presentación, que es esto de la museología amorosa. Uh-huh. ¿Querés puntualizar un poquito más? Me parece muy novedoso y por supuesto, bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo que decía Carmela recién, lo que decía Angélica. Tal cual, sí, cómo no. Un poco ese concepto es un concepto que vengo desarrollando de hace tiempo, viene tomando forma y también viene buscando, ¿no es cierto?, referentes de esta cuestión de cuando hablamos de la museología sensible y del acercamiento emotivo, ¿no? Más que todo cuando desde la museología nosotros construimos narrativas, ¿sí? Generalmente esto de lo sensible aparece y vuelve a aparecer y uno trata de hacer, digamos, de tratar de poner en foco muchas veces eso para hacer el contacto, ¿no? Siempre estamos pensando en los públicos, en la comunidad que nos circunda, en la misión del museo, o sea, a dónde hay que estar atentos con esa sensibilidad. Y un poco a raíz de eso es esta construcción, ¿no? Porque lo sensible es como que no termina de abarcar todo, ¿sí? Lo sensible se puede confundir como una respuesta inclusive física y corporal que tiene ciertas limitaciones para mí. Entonces, al hablar de museología amorosa, incluye lo sensible, pero también incluye eso que nos despierta, esto que podemos ponerle palabras
pero que no tiene una sola palabra para definirlo y que necesitamos contarlo, como lo que acaba de suceder recién y que nos sucede todo el tiempo, ¿no? Esto de decir, no, y empiezan a aparecer imágenes, y esto me acerca a esto, y el mantel, y hablar de mantel me trae el mantel de plástico, y hablar del mantel de plástico me trae la razón por la cual ese mantel de plástico se usaba sobre esa mesa, porque había una actitud de protección hacia esa mesa, muchas veces, ¿no? Que uno decía, pero es una mesa. Y no, bueno, pero había que, esa mesa tenía que perdurar, como lo de la copa, ¿sí? La copa también tenía que perdurar. Y uno, en la actualidad o por el momento, y eso sí es como muy actual en discusión para todos, esto de decir, bueno, se rompe, se tira, se compra otra nueva, ¿no? Está esto de, que tiene que ver con una cuestión también del consumo, de la moda y demás, ¿no? Que no, es parte de esta época y tránsito que nos toca vivir en nosotros como generación, pero que las generaciones que nos precedieron tenían esa actitud, ¿no? Como que de desenfreno amoroso hacia las cosas. Y así eran, por ejemplo, los objetos también por ejemplo, que no, a lo mejor no tenían ninguna funcionalidad, ¿no? Pero eran objetos decorativos, que estaban a lo mejor durante años en el mismo lugar. Y eran como se transforman como devocionales. Yo en esto también hago como una incursión con la cuestión de la museología amorosa, en esto de, por ejemplo, el ritual de los pequeños espacios o rincones de las casas que son lo más parecido a un santuario, donde ahí hay algo. Y que nosotros, que no somos la generación anterior, que sí los había, porque sí había lugares definidos donde estaban las fotos de los abuelos, de los bisabuelos, donde se acostumbraba a poner las flores, las vírgenes, o sea, eran pequeños altares, ¿no? Rituales, que sigue siendo muy de nuestras costumbres, pero creo que ahora en la actualidad hay que buscarlos, hay que detectarlos dentro de nuestras casas, pero que está, porque nosotros tenemos esa amorosidad hacia ciertos objetos. Entonces, creo que ahí al tratar de develar o montar y querer narrar ciertas situaciones que nos tocan o nos tocan desde nuestros espacios de trabajo, uno no tiene que dejar esa amorosidad de lado. Hay algo. Y me parece que en eso amoroso hay un contacto muy emotivo, puede haber un contacto muy emotivo con el público, que ni siquiera lo vamos a develar o lo vamos a saber, pero hay algo. Y me parece que se produce desde hace mucho, en muchas circunstancias. Esto pasa siempre. Pero creo que por ahí me gusta llamarlo así para empezar un poco desde mi proceso de investigación y por supuesto siempre es lo que yo trato de compartir, inclusive un poco contagiar con quienes comparto esta pasión de la museología, es que ahí hay algo más como dato para tener en cuenta en el momento que yo elijo esa cuchara. Y elijo, por ejemplo, estos objetos estaban dentro de una misma caja, son de un mismo donante. La mayoría son de alpaca, pero por algo estaban en esa misma caja y por algo tienen ese desgaste, o sea, han sido usados algunos y otros no. Ahí hay algo de la historia, ¿no? A lo mejor, como decimos siempre, los objetos no son valiosos por sí mismos. Es valiosa la colección desde el punto de vista como el valor, qué valor, que eso lo hablamos siempre. Creo que lo amoroso de las colecciones, ahí hay como un valor que nadie lo puede discutir, por ejemplo. Si responde a tu pregunta. Está en proceso esa museología amorosa, pero es un poco una cuestión que yo también pongo en práctica cotidianamente, ¿sí? Sí, buenísimo, me encanta. Ahí han levantado la mano Sí, perdón. Alejandra, Victoria, Laura. Victoria creo que había... Después Alejandra. Es solo para ver porque también hay gente que está participando en el chat. Primero esto mira. de la comida como convocante, ¿no? Siempre
más allá de a la familia diariamente, también está en lo social, ¿no? Cómo socializamos con nuestros padres, con nuestros compañeros, con gente que, no sé, de diferentes maneras, una reunión de trabajo, siempre la comida como convocante. Después, bueno, esto de que hablaba Pucheta de el padre en la punta, ¿no? Cómo hay patrones que se siguen reproduciendo a pesar de que pasan los años y que cambiamos nuestras cabezas, pero como hay patrones que todavía se siguen reproduciendo. La cuestión de las fotos, bueno, en mi casa los abuelos muertos estaban ahí al lado de la mesa, como casi compartiendo la comida, ¿no? Y esto de, bueno, el mantel, con mantel, sin mantel, esto de preservar la mesa, cuál era el tipo de mesa, entonces ahí Tete plantea, bueno, como un poco agregando lo que decía Carmela, del tema del comedor de diario y el comedor De de fiesta. fiesta, si se quiere, ¿no? Y después, bueno, hablaba de en su casa los individuales sobre la mesa y además había como un recipiente a donde se lavaban las manos también durante la comida, ¿no? O antes de la comida, no lo sé. Y después, bueno, lo de las mesas numerosas que planteó Ana, mi casa era una casa muy numerosa, éramos nosotros muchos, más los entenados, siempre había alguien de afuera y que por ahí esas cosas, no siempre y en todas las casas, pero tiende a perderse, ¿no? Capaz que por esto de que éramos familias muy, muy numerosas, hoy necesitamos nuestros espacios y que haya menos gente. Pero bueno, me parece sumamente interesante, bueno, también lo del mantel, esto que decíamos de preservar la mesa. Mi casa tenía una mesa de fórmica, casi blanca, y ahí se hacían los deberes. Sobre la mesa se hacían las cuentas. Claro. El que se animaba dibujaba, y no teníamos esto de lo digital, entonces por ahí un muy buen dibujo se perdía en la próxima limpieza con el puloy. Claro. Bueno, esas cosas que, Se o gente perdía. que, amigos que venían y que veían la mesa rayada y que les parecía una locura. Bueno, cada familia con sus cosas y sus prácticas, ¿no? Igual. Sí, sí. En mi casa había un mantel para estudiar, para hacer eso sobre el mantel. Me hiciste acordar, por ejemplo. No, eso yo lo tenía perdido. Sí. Gracias, Victoria. ¿Laura? ¿Estabas vos? El vidrio protegiendo la madera de la mesa, tal cual, Tete, sí. Estaba Alejandra. Alejandra, gracias. Alejandra, un gusto. Tenés bajo el volumen, tenés que subir el volumen. No, te escucha lejos, lejos. Acércate el mic de... A ver si te escucha. Con unos auriculares, No. Ale. Ay, qué pena. Escribilo, ¿Podés aunque sea. escribirlo en el chat? Sí, no nos dejes con tu... No te quedes con las ganas. Sí, sí, sí. Gracias. Ahora sí, Lau. Bueno, en el caso mío, tengo así varios recuerdos en el sentido de mis padres trabajaban, entonces se comían en la cocina con la señora que nos cuidaba. Y los domingos, sábado y domingo, que estábamos todos, comíamos en el comedor. Y en el comedor ya era mantel de tela, con las servilletas, todos los cubiertos, todos los vasos, se armaba la mesa. Y no nos levantábamos hasta que no se terminaba de comer todo. Y eso también, hasta que no se sentara mi papá, no podíamos empezar a comer. Hasta que no terminaba él de comer, no nos podíamos levantar. Pasaba eso. Y después durante la semana era comer en la cocina, cada uno comía en su tiempo, jugábamos, nada, era todo un lío. Entonces los sábados y domingos teníamos que todos controlarse. Y después con el sentido de los cubiertos, también uno tiene esta herencia por parte de los padres, de los que heredan la vajilla, y que es de la nona, y que es de estos parientes lejanos, y va quedando y uno hoy los recibe a ese peso emotivo.
Y que vos decís, bueno, ¿y qué hago con esto hoy? Si yo no tengo ese recuerdo de la nona, ¿para qué quiero tener esta tacita, este vasito? Y nada, es eso que cuando tuvimos que desarmar la casa de mis padres, porque se mudan a una casa más chica, y el heredar todos estos muebles específicos para las copas, en los muebles largos donde se guardaban los cubiertos, las vasijas de cerámica o porcelana, lo que sean. Nada, y después otra cosa, por otro lado, otro recuerdo, es esta cuchara que está al lado de la ensalada, que se ve el desgaste, de que es una cuchara sopera. Mi mamá tiene guardada de su madre la cuchara de sopa, y está bien gastada. Y siempre mi abuela decía que era su cuchara de niña, desde que nace. Y no tenían, cada hermana, ellos eran una familia numerosa, cada uno tenía su cuchara y sus cubiertos. Entonces, eso fue heredado por mi mamá ahora y lo tiene exhibido, guardado, porque era la cuchara de la abuela. En caso mío ahora, es la cuchara de la abuela. Entonces vos le ves bien gastado, pero por la mitad de la cuchara está el gasto del uso de tomar la sopa. Y el cuchillo también, bien gastado. Bien gastado. Tiene la huella ahí. Sí, porque eran sus cubiertos de toda su vida, digamos. Que ahora sería, uno piensa en eso y es como intransferible, ¿no? A estas generaciones, obviamente, porque son otros los casos, otros los caminos. Sí. Bien. Bueno, ese es un poco de esta memoria. Gracias, Laura, no, gracias. Muchísimas gracias por compartirlo. Nancy. Hola, buenas ¿cómo noches. estás? Un gusto. Hola, un gusto de verte. Patricia, buenas noches a todos. Eso hablando del tema de recuerdo, y no hace mucho, y me ha pasado personalmente tener la experiencia de ir al almuerzo de una familia y de comparar el objeto cuando reemplaza a la persona. Lo que decía Victoria, por ejemplo, cuando alguien fallecía importante, en el caso de una abuela o un abuelo, ponían la mesa en el lugar donde ellos se sentaban con el plato y los cubiertos, y esa persona ya no estaba. O sea, cómo el objeto se transforma en símbolo. Eso lo interesante de que, por supuesto, eso no solamente a nivel familiar, sino también religioso. La invitación de aquellas familias católicas que reemplazaba, por ejemplo, la invitación de ese plato que podía ser el invitado en el caso de Jesús. Me llamó muchísimo la atención, lo vivencié personalmente y bueno, es algo que nunca lo había vivido, y mirando todos estos utensilios me di cuenta y recordé haber visto eso, que me pareció muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Cómo estamos ligados familiar y religiosamente. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿No tenemos a nadie más que quiera sumarse? ¿No? Hola, buenas noches. Perdón, Tomás, quería hacer un comentario, ¿puede ser? Hola. Sí, cómo no. Hola, Dolores. ¿Cómo estás? Patricia, se me venía todo el tiempo un término que repetís, lo museológico, ¿no? Y yo pensaba en la casa de mi abuela y de mis padres, donde toda la vajilla elegante, las copas, los platos, eran casi exhibidas como una suerte de museo. ¿Sí? Y entonces, viste, es como dónde está puesto el deseo, ¿no? Te lo expongo ahí, lo deseas, pero nunca se utiliza cuando la contradicción es que es una vajilla y que se debería poder usar. Yo siento que en ese sentido la obra de Mariana, puesta en ese lugar, yo siento que hay como una suerte de detener el tiempo y a través de toda la historia es como ese espacio de encuentro donde invita la vajilla, qué tipo de vajilla, porque hay por ahí me parece que hay como un montón de señales que son como me parece que muy, muy interesantes como para también revisarlas. Tal cual, sí, cada una despierta, porque nosotros estamos hablando de la vajilla y ahí en mesa de Mariana hay alimentos representados. Exacto. ¿No? Entonces ahí también tenemos otra, cuando empezamos a hablar de las celebraciones y que el cumpleaños, el bautismo, el casamiento,
¿no? Y de la Los tipos diferencia. de comidas y de alimentos para cada tipo de evento, viste que no es lo mismo la torta de casamiento que la torta de cumpleaños, no es lo mismo las empanadas que la tarta, no es lo mismo ese mantel que propone Mariana, que es como rígido, pero que a su vez es blando. Digo, me parece que tiene como muchísimas lecturas, pero me llama mucho la atención esto de que parece que la museología en la historia de la vajilla, que remite al encuentro, a las fiestas, sigue estando. Sigue estando, ¿sí? Sigue estando. Sí, sí, sí. Hay algo que tenemos incorporado en nosotros. Exacto. Sí, sí, sí. Aparte de las escenas, porque son grandes escenas, ¿no? Eso que decías son esas vitrinas donde estaban esas copas, esos platos exhibidos, también eran parte de un escenario. Inaccesible. Inaccesible, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si cómo estamos de tiempo, se puede, no se puede, alguien más que pueda, que tenga ganas de compartir. ¿No? Bien, entonces yo les quiero hacer caminando a terminar este primer plato, terminando esta entrada, para que retiren el plato de la entrada y pase el primer plato los próximos días. Quería compartirles una lectura, y esto sí lo voy a leer, bien leer, porque merece ser leído. No voy a leer todo, merece leerse todo, pero en este caso quiero dejarlos así con la intriga de que sigue. Indicaciones generales sobre el comedor, la mesa y su servicio. El comedor debe ser confortable y con buena luz, ventilado en verano y abrigado en invierno, pues hay que tener en cuenta que en la mayoría de los hogares es el lugar de reunión de la familia y donde se va a descansar de las tareas diarias en grata intimidad. Por lo tanto, hay que prestarle la debida atención, haciéndolo lo más agradable posible. Debe tratarse de que el comedor, en las horas del almuerzo, esté iluminado con luz natural y en las horas de la comida haya abundante luz artificial. La mesa debe ser cómoda y dejar entre uno u otro comensal un espacio libre no menor de 60 centímetros. Antes de colocar el mantel, hay que poner un paño para resguardar la mesa y también para evitar los ruidos desagradables que suelen hacer los platos y los cubiertos al ser colocados sobre ella. Encima de este paño irá el mantel, que de preferencia será siempre blanco, pues da a la mesa aspecto de alegría y limpieza. Es conveniente colocar en el centro unas flores, pues al mismo tiempo que alegran el ambiente, estimulan el apetito. Luego de tener colocados el paño, el mantel y algunas flores naturales o helechos bien acondicionados en el centro de la mesa, se pone en cada sitio un plato playo, es decir, para fiambres. A la izquierda de 2 tenedores. Y si ha de servirse un plato de pescado, se coloca también el tenedor de pescado. A la derecha 2 cuchillos y la cuchara de sopa, además del pescado. Tanto el tenedor como el cuchillo de pescado deben estar en primer término. A la cabecera de en su parte superior, va el cubierto de postre, escalonados. Se colocan 3 copas, para el vino blanco, tinto y de agua, siendo la del vino blanco la primera a la derecha. La servilleta debe ser doblada lo más artísticamente posible, colocándola a la izquierda. Tanto las botellas de vino como las de licor y las copas de este último van en su mesita auxiliar, donde debe estar preparado el servicio de café. El plato de pan se coloca a la izquierda. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Esta autora, que data de 1956,
es Doña Petrona C. de Gandulf, que al empezar su libro de recetas, también Herencia, les muestro para quienes no la conocen, no conocen el libro físico, tiene todas las indicaciones de cómo debe ser la mesa. Por supuesto, contextualizándola, ¿no? En época, en tiempo, en formas, ¿sí? Pero sí creo que sirve para entender ciertas costumbres de muchos de los que a lo mejor estamos acá de cierta edad o ciertas generaciones, que tiene que ver también con una cuestión, Dona Petrona, sí, tiene que ver con una cuestión también de la inmigración, ¿no? Entonces, al leerlo tiene mucho dato acerca de esto y habla del plato principal, habla de la entrada, del plato principal, del postre y de cómo debe cerrarse con dónde estará el champán y cómo será el brindis. También siempre festivo, pero buscando antecedentes sobre esto del comedor y entre otras cuestiones afectivas, también hice el ejercicio propio con esto que les digo, los objetos heredados, ¿no? Esto es un objeto heredado. Y descubrí cómo también esto forma parte de ciertos antecedentes de que estamos hablando de estas experiencias propias de la vida de cada uno de ustedes acerca de este ritual alrededor de la mesa. Así que bueno, no quería dejarlo pasar y cerrar con eso que sigue, ¿no? Tiene indicaciones para todo. Pero me pareció muy, justamente esta cuestión que les decía, hablando de la museología amorosa, ¿no? Había un ritual con respecto también a la preparación, a las recetas, que creo que eso demanda también otra intervención. Sí, Victoria. En esto de que hablas de lo que se hereda, ¿no? También un poco esto de los libros que se heredaban o lo que se regalaba un poco en este ajuar, estaba el libro de Doña Petrona, que se iba regalando de generación en generación. Y después los recetarios, lo pensaba también un poco al principio, los recetarios de familias, ¿no? Esos cuadernos, sí, donde se van anotando y de repente, bueno, la pasta flora, perdón, de Doña Lola, sí, de Doña Lola, que hoy para nosotros no es más de Doña Lola porque no sabemos quién era, sino es de la abuela Minga, Claro. qué sé yo, las rosquitas de la tía no sé cuánto. Entonces eso también hace un poco la memoria de las familias, ¿no? Hay esas propias recetas que se dan. Sí. Y esto de Doña Petrona es un poco el protocolo de la mesa, ¿no? Pero también de cómo se tenía que comportar la mujer. Tal cual. Esto sí. Si ibas a recibir visitas, media hora antes tenías que estar sentada esperando y leyendo una revista, ¿no? Tiene todo una parte que habla acerca de el ama de casa, cómo el ama de casa debía incorporar ciertos conocimientos para responder ante estos. Por eso tenía mucho que ver también con esta cuestión del ritual de la mesa, acerca de, como comentaba una de las participantes, el Papa en la cabecera, o sea, todo eso tenía como un simbolismo que venía de mucho más allá también, ¿no? Pero sí, para mí la instalación Mariana, no sé si sigue estando, que lo vi que estaba presente, pero la instalación de Mariana despierta, me parece, muchísimos sentidos y también, como decía Dolores, ahí hay mucho para husmear, procesar, ¿no? Volver a construir, como hablaba un poco yo acerca de eso. ¿Alguna te pregunta? Muy interesante, Patricia. La verdad que el tema y los aportes de todos han sido muy, muy ricos, valga el término, ¿no? Tal cual. Repetimos entonces las fechas que nos quedan para el primer plato y para el segundo plato con las especialistas que van a hablar. El miércoles 16 de octubre
y el Bien. miércoles 13 de noviembre, por este mismo medio. Y hemos tenido el placer, el lujo de que nos acompañara Mariana César, que sabemos que tiene una agenda muy apretada y ha cedido su tiempo para estar un poquito acá con nosotros, y ojalá que en los próximos encuentros también estemos. Y se vienen más cosas, ¿no? Porque hemos hablado con Mariana y con Dolores. Próximamente vamos a tener más activaciones en torno a esta mesa. Te damos la palabra, Mariana. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias, Patricia, Victoria, y a todos los que están presentes. Solo quería saludarlos, agradecerles y bueno, a mí me nutre un montón toda la devolución, la charla, todos sus recuerdos, las opiniones de la obra, así que solamente eso. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles primero a todos los participantes, a quienes se sumaron, la verdad que muy agradecida, y a quienes se animaron también a compartir y a quienes también tienen en el pensamiento activado estas cuestiones. De eso se trata lo amoroso, así que síganlo activando porque de seguro que ese proceso, esta experiencia propia también hace que nosotros respondamos de otra forma en nuestros lugares de trabajo, en nuestros proyectos. Así que eso bienvenido sea. Agradecerle a Victoria, ¿sí? Por toda esta mediación, por todo el apoyo y el entusiasmo también de hacerme participar. Mariana, ¿qué decirte? O sea, sos el punto ahí de partida. Felicitaciones por esa obra, y que además que esa obra justamente tiene este poder, ¿no? De despertar continuamente estas experiencias tan personales, pero que a la vez se hacen colectivas en el día a día, seguro en cada una de sus actividades. Así que muchísimas gracias. Y Tomás, bueno, Tomás, por confiar, por esta invitación y por también generar estas instancias que, a pesar de tanta presencialidad que ahora tenemos en todas partes, creo que en este momento este formato de encuentro, de conversatorio, también da cierta... hablábamos acerca de esta cuestión de descontracturar y demás, y me parece que conversar hace eso, ¿no? Y reunirnos así, que en otro entorno estaríamos reunidos en una mesa, seguro, pero también genera una cuestión de intimidad que me parece que absolutamente bienvenido sea este proyecto, este ciclo de conversaciones, así que felicitaciones y agradecida por haber estado participando de esto. Y por este plato, hacer el plato de entrada. Espero que sigan deglutiendo con gusto en los próximos platos, que de seguro va a ser así. Y esperaremos el postre y el brindis. Esperamos que sí, para la próxima. Ah, bueno. Les agradezco a todos que hayan participado y lo dejo a Tomás para que cierre. Un gusto. No, nada más que decir, nos volvemos a encontrar. Adhiero a todo lo que se ha dicho y sigamos conversando en torno a la mesa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.